Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Está con nosotros Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hoy es el Día del Trabajo y se gritarán algunas consignas en la marcha de los trabajadores. Le queremos invitar a compartir la información respecto de lo dicho ayer aquí por Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, quien aseveró ayer que las principales consignas este 1 de mayo serán las consignas relacionadas con la defensa de los derechos y la creación de puestos de empleo y salarios dignos. Escuchemos lo que dijo. En el Ecuador nosotros necesitamos, en verdad, generar empleo, tener un salario digno. Y ese salario digno, esas modalidades de contratación tienen que ir acompañadas de defensa de los derechos de los trabajadores. No se trata simplemente de decir nosotros queremos invertir en el país, pero necesitamos leyes flexibles. Al contrario, nosotros necesitamos ese trabajo, pero con dignidad, un salario digno de los trabajadores, en donde ante todo estén los derechos establecidos. Nosotros nos oponemos totalmente a ese tipo de contratación por horas. Está en el Código del Trabajo, simplemente lo que tenemos que hacer uso del Código actual y buscar una manera. Ellos manifiestan sobre nuevas modalidades de contratación, ahí está el tema. ¿Cuáles son las nuevas modalidades de contratación? ¿En qué condiciones se haría la contratación para los trabajadores? Y en ese sentido, entonces, nosotros arrimar dos elementos esenciales. Trabajo digno, un salario responsable. Está en debate el tema de la flexibilización laboral y ya lo hemos escuchado, el tema del trabajo por horas. ¿Cuál es el punto de vista de nuestro invitado Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por el espacio. Mire, la única forma de crear trabajo digno para los trabajadores es trabajando en la competitividad del sector productivo, permitiendo que el empleador pueda contratar y pueda contratar sin un código laboral tan rígido. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? En este momento necesitamos generar empleos dignos para 5 millones de trabajadores que en este momento mantienen trabajos informales. Y eso no es digno. Mire, lamentablemente los sindicatos en este país, los movimientos sindicales, que ya no representan a la gran masa laboral. Y eso debemos cuestionarnos. Mire, si existen alrededor de 3 millones de empleados formales, ¿cuántos están realmente trabajando o afiliados a estos sindicatos? Eso es lo primero. Lo segundo es que no se está hablando de irrespetar cualquier derecho adquirido de los trabajadores. Mire, si planteamos leyes, son para las nuevas contrataciones, y le doy ciertos ejemplos. Si es que llegamos a buscar una solución para el periodo de prueba, en este momento es de 3 meses, para nuevas contrataciones, lo que los empresarios plantean 2 años. Mire, los empresarios están discutiendo con los trabajadores y podemos llegar a acuerdos, pero para eso justamente tenemos que dialogar y tenemos que sentarnos para llegar a alternativas que van a beneficiar al resto de la ciudadanía. Pero le pregunto, ¿cuál sería el tiempo? Mire, el tiempo prudente puede ser 1 o 2 años. En realidad no es demasiado. Mire, solo pregunto, ¿usted en 1 año no sabe si un trabajador es idóneo para cumplir su tarea? Mire, yo no tengo ningún problema y creo que llegaríamos a progresar si llegamos al acuerdo de 1 año para un periodo de prueba. Y ¿sabe qué? Lo que usted me está diciendo en cuanto a lo que es suficiente o no, lo que no es suficiente el periodo de prueba, déjeme contestarle de mejor manera. Lo que el empresario quiere hacer es mantener al trabajador en su puesto. ¿Por qué? Porque existe una curva de aprendizaje el rato que usted contrata a alguien y eso tiene un costo para la empresa. Entonces, lo mejor que le puede pasar al empresario es que en el tiempo se mantenga el trabajador en su puesto de trabajo. Eso es lo primero. El tema es que en este país debemos trabajar en mejorar el código laboral, que no solo que lo empeoraron, sino que ya tiene 100 años. Entonces, tenemos que ir haciendo cambios y cambios que básicamente puedan agilitar la contratación
Y mire lo que pasa en otras partes de Latinoamérica, mire lo que está discutiendo en Colombia, llegar a acuerdos con los trabajadores, trabajar 48 horas en la semana en un periodo de 6 días. Entonces, cuando un país está pasando por un estancamiento económico, lo que necesita es producir más, lo que necesita es ser más productivo, lo que necesita es competitividad para el sector de los empleadores, para que se puedan generar nuevas plazas de trabajo, es simple. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. La pregunta es, ¿cuáles serían, en su opinión, los temas infaltables que hay que poner sobre la mesa en un debate con el sector laboral? Y por cierto, ¿con quién hay que discutir? Usted dice que los dirigentes sindicales ya no son representativos. ¿Con quién quiere sentarse a dialogar? Mire, hay que sentarse a dialogar definitivamente con los movimientos sindicales que no representan a la gran masa laboral, pero tienen injerencia en este momento en el gobierno. Usted vio, hicieron que se decrete un feriado el día de hoy. Es importante también hablar pero con son ellos. actores a tomar en cuenta, dice usted. Tiene que tomarlos en cuenta. ¿A quién más? Tiene que tomar a movimientos de emprendedores, a movimientos de mujeres, a los gremios empresariales y en general a cualquier actor de la sociedad civil que quiera unirse a este diálogo. ¿Cuáles son las principales propuestas o cuáles son los principales cambios que debemos discutir? Mire, 35% de recargo en los trabajos ocasionales. Lo estaba hablando aquí el consejero presidencial. No podemos mantener ese recargo para contratar de manera ocasional o de manera eventual a los trabajadores. Simple, el periodo de prueba. No podemos seguir con un periodo de prueba de tres meses. Eso es lo que está bloqueando la contratación en este momento, la jornada laboral. Y no decimos que debemos contratar por hora, pero pueden existir ciertos cambios en la jornada laboral. Una propuesta, que los trabajadores puedan trabajar 40 horas a la semana, pero durante 3 días y medio, ese día y medio que les puede sobrar, pueden dedicarse a otra actividad o a pasar con su familia, transportarse menos de un sitio al otro. Otra propuesta que podemos ponernos de acuerdo, si llegamos a un acuerdo con el trabajador, es una semana de 35 horas de trabajo para que sin pagar horas complementarias para mejorar la competitividad del sector productivo se puedan pagar 5 horas del fin de semana. Propuesta simple, señor. Eliminar el visto bueno, que es una traba para el trabajador y es una traba para el empleador. Temas muy puntuales, reformas básicas. Eliminar el visto bueno y la figura del visto implementar bueno. ¿Qué figura? Mire, ¿cómo se terminan arreglando los problemas? Cuando usted tiene que pagarle a un trabajador, ¿quién decide si le paga el despido intempestivo al final del día? El juzgado. O usted simplemente llega a un acuerdo con el trabajador y listo. Y evita esa tramitología y un exceso de gente dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Esto piensa usted que debe ser, en definitiva, acordado de cara a lo que deberá decidir la Asamblea Nacional en el próximo periodo? ¿Qué tan urgente y qué tan realista es tener una reforma laboral en las próximas semanas? Mire, lo urgente en este país es trabajar en temas económicos y en la competitividad del sector empresarial. Uno de los motivos por los cuales las empresas no pueden contratar más y son menos competitivas es por el Código Laboral. Mientras más rápido se ataque este problema, esto nos ayudará a salir de la crisis antes. Entonces, hay medidas y hay reformas que se deben trabajar de una manera urgente. Reformas al Código Laboral, yo pienso en lo personal que deberían entrar en la Ley de Fomento Productivo 2. No deberíamos esperar más. ¿Estas que usted ha planteado son reformas de consenso ya para el sector empresarial? Mire, ¿está hablando usted a nombre de la unanimidad de su sector? Lo hemos discutido con las diferentes cámaras, con los diferentes equipos de las diferentes cámaras y lo hemos discutido con diferentes movimientos sindicales que también estarían de acuerdo en ciertos planteamientos que yo le estoy haciendo. Pero esto es un tema urgente porque, mire, nosotros no podemos seguir esperando a que se pronuncien todos los movimientos sindicales, no podemos seguir viviendo de protestas. Aquí tenemos que ser proactivos, necesitamos reformas, necesitamos generar fuentes de trabajo. Y mientras sigamos en discusiones, mientras sigamos solamente en diálogos y mientras no se ejecuten reformas, el país no va a salir adelante, Eduardo.
Un debate oportuno y necesario en este 1 de mayo. Las posiciones del sector empresarial en boca de su presidente, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón. Gracias por estar esta mañana aquí en Primera Impresión. Vamos a hacer un corte. Al regresar hablaremos de Venezuela. ¿Qué pasa hoy en Venezuela y qué cabe esperar?